la era y como el humo que sale de la chimenea. Gracias, amada Meli. Bien, hay las cosas que les mencioné al principio: el pecado y la idolatría. En estos versículos que acabamos de leer, menciona estas dos cosas importantes: pecado e idolatría. Según la palabra del Señor, pecado se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. En primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Y en primera de Juan 3:4 dice, ya lo leímos, ¿verdad? Dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Desde el principio, Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos leyes explícitas, tales como los 10 mandamientos, que todas nosotros creo que lo conocemos. Dios nos ha dado esas leyes para nuestro beneficio. Y estas leyes nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás. Y a la vez nos protegen de cometer errores que pueden traernos consecuencias terribles, no solo en nuestro día a día, sino por la eternidad. Cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, lo hacemos consciente o inconscientemente, guiados por una actitud rebelde. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. El corazón rebelde es en realidad uno orgulloso. Quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. Así que esto es en síntesis el pecado, pero también menciona la idolatría. Lo primero que debemos saber es que la idolatría ofende a Dios. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Solo Dios merece ser adorado. Incluso el segundo mandamiento prohíbe la idolatría, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 5, de los versículos 8 al 10. Y miren, les voy a leer aquí este versículo 2 del capítulo 13 de Oseas, que dice así en la versión Dios habla hoy: y todavía siguen pecando, funden su plata y se hacen ídolos según se les ocurre y a gusto de los artesanos. Luego dicen: ofrezcámosles sacrificios, y la gente besa ídolos que tienen forma de becerro. Y en la traducción, en el lenguaje actual, dice: y todavía sigue pecando. A sus artesanos les piden que hagan toros de plata y ellos los fabrican a su gusto. Besan a esos dioses falsos y les presentan ofrendas. Entonces, mis hermosas, a veces hacemos nuestros propios ídolos. Y cuando no nos dan lo que queremos, nos decepcionamos de ellos. Y escúcheme lo que le voy a decir: los ídolos no pueden dar lo que solo Dios puede dar. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar aquí? La escritura dice, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que pasa. Debido a que Israel confiaba en sí mismo y en los ídolos, no pudieron permanecer. Ellos pasarían como el rocío de la madrugada, porque cuando nosotros, mis amadas, estamos haciendo las cosas en el pecado y en la idolatría, eso es fugaz. Eso se acaba fácilmente. Y es lo mismo en el matrimonio. Cuando un matrimonio no está cimentado en Cristo, fácilmente se puede terminar. Porque dice la palabra: serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa. El rocío de la madrugada, imagínense.
El rocío de la madrugada se desaparece cuando sale el sol. Eso pasa rapidito, rapidito. Entonces así sucede, mis hermosas, cuando nosotros le damos lugar al pecado. El pecado es una perversión total de valores. Entonces el pecado nos lleva a transgredir la ley de Dios y a perder nuestros valores y principios. Nos lleva a hacer cosas que nunca nos imaginamos hacer. Y el Señor quiere que nuestra relación con Él y nuestra relación matrimonial esté cimentada en la santidad, en la honra, en el amor, sobre todo, el amor del Señor. Porque de esa forma es como vamos a tener relaciones estables, nuestra relación con Dios, nuestra relación matrimonial. Cuando comenzamos las cosas mal, difícilmente van a terminar bien. Solo la gracia y el amor del Señor nos puede ayudar, porque no nos queda de otra. Sabemos que hemos cometido errores, hemos fallado, hemos cometido pecado y necesitamos a Dios. Necesitamos obligatoriamente al Señor para que nos ayude a salir de todas las situaciones en donde nosotros mismos nos hemos metido por nuestra falta de obediencia y por nuestra falta de consagración y entrega al Señor. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8 de este libro del capítulo 13 de Oseas. ¿Me ayudan, por favor? Dice: Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los echaré. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Amén, gracias. Dice, hay algo importante que menciona aquí y es la soberbia y la arrogancia. Y repletos se ensoberbeció su corazón. Dice, por esta causa se olvidaron de mí. Una de las peores formas del pecado, considerada por muchos como la base de todo pecado, es la soberbia y la arrogancia. Las distintas palabras en hebreo reflejan la naturaleza profunda, arraigado en la arrogancia y la soberbia. Pues estos términos están relacionados con la presunción, la vanidad, la vana jactancia y la altanería. La soberbia hace imposible que se tenga una perspectiva correcta con respecto tanto de Dios como del hombre. Dice Jeremías 49:16, tu corazón te engañó. Dice, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te hará descender, dice Jehová. Y Daniel 5:20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y Proverbios 28:25 dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces fue una falta fundamental de los israelitas en su andar por el desierto,
la cual causó una severa advertencia por parte del Señor en Levítico 26:19. Dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Amadas princesas, la soberbia engaña el corazón. La soberbia lo endurece. La soberbia provoca contiendas. La soberbia, amadas, trae destrucción. La soberbia, además de eso, dice la Escritura, que es la falta fundamental de los israelitas en el desierto, y por eso pasaron dando vueltas en el desierto por muchos años. Yo hablaba ayer con Ameli, hablábamos de que en este proceso el Señor nos enseña a ser humildes, porque el Señor hace lo que dice aquí la Escritura. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré. Y dice: y desgarraré las fibras de su corazón. Dice: y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Mis amadas, la palabra del Señor en el versículo 4 dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí, dice. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Princesas amadas, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Israel cambió. Nosotras podemos cambiar. El esposo puede cambiar. Pero Jehová Dios nunca va a cambiar. Él seguía siendo el único Dios y el único Salvador, y su pueblo sería dejado desolado cuando le abandonaron a Él. No es que Dios nos abandona. Somos nosotras las que muchas veces nos alejamos de Él. Se saciaron, dice, y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Es un aspecto extraño y terrible de la naturaleza humana, que cuando los tiempos son buenos, a menudo nos olvidamos del Dios que nos bendice. Cuando los tiempos son malos, a menudo volvemos nuestro corazón a Dios. Por eso dice la palabra: yo seré para ellos como león. Cuando descuidamos y afrentamos a Dios mientras Él nos bendice, entonces enfrentaremos a menudo el castigo de la mano de Dios. Y escúcheme bien, no es debido a que Dios nos odie, sino porque hemos demostrado que nosotros únicamente nos volveremos a Él cuando los tiempos son malos. Dios tiene que actuar de esa manera, porque lamentablemente así somos los seres humanos. Cuando los tiempos son buenos, fácilmente nos desviamos, descuidamos nuestra vida espiritual, lo tenemos todo, no necesitamos a Dios, descuidamos nuestro tiempo de oración, descuidamos la palabra, descuidamos nuestro tiempo de ayuno, y bueno, y el Señor dice: bueno, está bien, yo no me olvido de ti, eres tú quien te has alejado de mí, pero yo tengo una forma de cómo atraerte hacia mí. Y hablábamos que una de las formas más hermosas del Señor es de atraernos con sus cuerdas de amor, pero lamentablemente a veces nosotros los seres humanos no entendemos con cuerdas de amor. Entonces Dios tiene que usar otros métodos más severos. Imagínense que hay 3 animales mencionados aquí: el león, el leopardo y el oso. Póngase a pensar usted, hágase esa película en su mente en este momento. Imagínese ser atacado por un león, un leopardo y un oso. Por eso es que a veces sentimos, amadas, que el corazón se nos hace pedazos, que literalmente nos estamos desgarrando por dentro.
que ya no sabemos qué hacer con todo ese dolor que sentimos dentro del corazón. Pero la escritura es clara. Dice, se saciaron, lo tenían todo, su pancita estaba llena, tenían todo lo que querían. Entonces dice, se ensoberbeció su corazón y por esta causa se olvidaron de mí. Yo sé que quizás nosotras ya estamos procesadas porque estamos pasando por esta etapa en donde el Señor nos está transformando y está limpiando nuestro corazón. Pero aquí vemos cómo la soberbia tiene graves consecuencias en estos versículos, del versículo 4 al versículo 8. Y déjeme decirle esta noche que todas las personas que son soberbias, incluso si son nuestros esposos los que están ensoberbecidos y enorgullecidos, el Señor va a tener que tratar con ellos así, de esta manera. El Señor va a tener que hacer esto que dice la Escritura en este versículo que acabamos de leer. Yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, dice. Como osa, o sea, imagínese usted, una osa que ha perdido los hijos. Los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón. Y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque dice que repleto se ensoberbeció su corazón y por esa causa se olvidaron de él. Allí cuando no teníamos nada, cuando no teníamos a nadie, cuando necesitábamos de Dios, le clamamos y Él nos escuchó, nos respondió y estuvo allí para sacarnos de esa situación. Pero luego que ya salimos del desierto y comenzamos a vivir una vida más plena, o comenzamos a tener cosas de este mundo, materiales o qué sé yo, fácilmente nos olvidamos del Señor y nos enorgullecemos. Y esto trae como resultado lo que menciona aquí la palabra, que el Señor nos encuentre en el camino. Y dice, o sea, Él es claro en su palabra, dice, yo seré para ellos como león. En realidad, Dios está tomando solamente como la percepción de la persona que está en el pecado. Para alguien que está en Cristo, cuando pasa por una situación difícil, cuando pasa por una prueba, cuando pasa por una circunstancia, él sabe que no es que Dios lo está castigando necesariamente. Él sabe que no es que Dios lo odia y que por eso lo tiene así. No, él sabe que Dios le ama tanto y que su amor, por el amor que le tiene, lo está corrigiendo, lo está procesando y que eso solo es parte del proceso. Pero para el que está en el pecado, entonces dice, yo seré para ellos, los que se han alejado de Dios. El que está alejado de Dios tiene una percepción de Dios diferente. No como la percepción que tenemos nosotras, las hijas de Dios. Seré para ellos como león, como un leopardo en el camino. Los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Y desgarraré las fibras de su corazón. Y allí dice, los devoraré como león y fiera del campo los despedazará. Entonces la percepción que tiene la persona que se ha alejado de Dios y que se ha ensoberbecido y que no quiere nada con Dios, entonces es una percepción diferente a la que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Creo que nosotras como hijas del Señor debemos de entender que cuando pasamos por momentos difíciles y el Señor nos está procesando, Él simplemente lo hace porque nos ama. Y Él tiene un propósito. Lo que dice la Escritura en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces la percepción de nosotros es muy diferente a la percepción que tiene la persona que se ha alejado del Señor. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 11 y vamos a ver que el verdadero Rey es el único que nos puede ayudar.
Del versículo 9 al versículo 11 me ayudan, por favor. Ayúdeme ahí, princesa. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Amén, gracias. Atada está la maldad. No, sí, siga. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Amén. Gracias, amada. Gracias, amada Carmen Idalí. Gloria a Dios. Mis amadas, te perdiste, dice el Señor. Te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Aun cuando Israel siente el aguijón de la mano castigadora de Dios, ellos tienen la posibilidad de regresar al Señor y encontrar ayuda en Él. Si solamente nos volviéramos al Señor como Él quiere que nos volvamos, encontraríamos la ayuda que necesitamos, mis amadas. Israel se había destruido a sí mismo por su rebelión, pero no pudo salvarse a sí mismo. Su ayuda era del Señor solamente. Hermosas princesas, esto también se puede aplicar al caso de muchos matrimonios. Muchos matrimonios, amadas. A partir de ese estado perdido en el que nos encontrábamos por el orgullo y la soberbia, cuando decíamos: no, vos tenés la culpa, no, vos tenés la culpa, yo no tengo la culpa, vos tenés la culpa, no, yo no tengo la culpa, vos tenés la culpa de todo esto. Se volvía una cosa en donde tú tienes la culpa, yo no tengo la culpa, tú tienes la culpa, yo no tengo la culpa, de no reconocer realmente que estábamos fallando, pecando. Y lamentablemente eso pasa en muchos matrimonios. Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Cuál es la raíz de todo eso? Que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de dejar que Dios eligiera por nosotros y nos diera el rey o el esposo en el tiempo que Él quería y como Él lo quería para nosotras nos pusimos necias, como el pueblo de Israel, que se ensoberbeció delante de Dios y le dijeron a Dios: mira, Señor, todas las naciones de alrededor tienen rey. Todas las naciones tienen rey. Nosotros no tenemos rey. O sea, para ellos Dios no era rey. Ellos querían un rey de carne y hueso, que pudieran palpar, un palacio que pudieran, como quien dice, mostrar al mundo, un reinado de este mundo. Entonces dice la Escritura que el Señor les dio el rey que ellos querían. Y así nos pasó a nosotras. Nosotras no esperamos el tiempo de Dios. Nosotras no dejamos que Dios eligiera por nosotras. Entonces el Señor nos dio simplemente lo que deseábamos y lo que queríamos, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero ahora que estamos en Cristo, sabemos que si Dios nos da o no nos da el rey que le pedimos o el esposo que le estamos pidiendo, eso es ya cosa de Él. Y que eso es parte de su amor. Ahora que estamos en Cristo, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Él nos ama tanto que no nos va a dar las cosas como nosotros digamos, ni en el tiempo que nosotros digamos, sino como Él quiere y en el tiempo que Él quiere, porque su amor es tan grande que nos protege de muchas cosas y nos ayuda.
Ahora, para el que está en el mundo y es impío y no tiene a Cristo en su corazón, entonces siente que si Dios le quita el esposo o no le da esposo, si es soltera y no le da un esposo, piensa que Dios es malo. Así pasa, mis amadas. Pero el Señor dice, ¿dónde está tu rey? Ese que tú me pediste, ese que tanto tú afamabas, ese que tanto tú, ese esposo que tú elegiste. Ese esposo que tú elegiste en tu manera carnal de vivir, no con un corazón sano, no con un corazón entregado a mí. Y el Señor dice, ¿dónde está ese rey? ¿Dónde está ese esposo? Te di rey en mi furor, dice el Señor. Es como que cuando a mí me contó una amiga que dice que un niño de ella, bueno, ella andaba con su niño en Comayagua y el niño vio que una señora andaba vendiendo cebollas. Y el niño se puso a llorar y a hacer berrinche porque quería de esa fruta que andaba la señora en la mano. Y que él seguramente se imaginaba que era algo dulce o qué sé yo, que él podía, permítanme, hermanas, que él podía comérselo así como una manzana o qué sé yo. Y entonces, perdón. Bueno. Perdón, hermosas, voy a tener que ver cómo le hago aquí. Bien, ojalá que ya no me sigan llamando. Ok, bueno. Entonces dice la señora que el niño pues es necio, que quería esas frutas según él, ¿verdad? Y vino ella y molesta, agarró las cebollas, dice, y se las metió en la boca enojada y le dijo, comételas. Y cuando el niño la probó, no le gustó, obviamente, ¿verdad? Y así pasa muchas veces. No sé, creo que a veces nosotras le exigimos tanto a Dios y nos enorgullecemos tanto, nos ensoberbecemos tanto, que el Señor en su furor, dice la palabra, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Él lo da. Quiero que entendamos esto. Él lo da porque es Él quien lo da. Pero dice, y te lo quité en mi ira. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotras somos las que elegimos y no dejamos que sea Dios quien elija por nosotras, Él sabe que ese es un rey, que ese es un esposo, un trabajo o un hijo, qué sé yo, cualquier cosa de este mundo. Porque todo lo de este mundo, mis amadas, es añadidura. No es algo que sea fundamental para ser feliz. No es algo que necesitemos para estar plenas. No es algo que necesitemos para estar completas. Porque es diferente cuando nosotras alcanzamos nuestra plenitud en el Señor y estamos completas en el Señor, y luego de estar plenas y completas en el Señor por su gracia nos regala un esposo. No sé si me comprenden. No es lo mismo que cuando yo lo hago porque me siento con esa terrible necesidad de tener un esposo. Entonces agarro lo que sea y digo, pues este es para mí y nadie me lo quita. Y el Señor dice, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. ¿Por qué? Porque Dios quería ser reconocido como el rey de Israel sin importar que quién fuera el hombre que se sentara en el trono real. Cuando ellos rechazaban a Jehová como rey, Él les daba el tipo de rey que sus corazones querían y merecían. Y aún usó a esos reyes para un juicio más profundo. Porque los mismos reyes que el pueblo de Israel elegía, estos reyes eran los que a ellos los maltrataban,
los herían, los lastimaban e incluso hubieron muchos reyes en el pueblo de Israel que los hicieron alejarse de Dios. Y es terrible como una persona que no viene de Dios puede incluso alejarnos del Señor. Princesita, ¿puedes dejar ahí, mi amor? Entonces, amadas hermanas, Dios en su misericordia nos puede devolver un esposo cambiado o nos puede dar un esposo si es que estamos solteras. Dígame. Entonces, amadas, permítame un momento, ayúdeme, Amelie, por favor, a hablar un poco de esto, de tener sobre esto del rey Dios y el rey de la casa, ¿verdad? Ayúdeme ahí un poco, por favor, Amelie, por favor. Amén. Sí, yo creo que es importante en el que pensemos. Dios quiere ser el rey de nuestra vida. Él quiere ser el rey de nuestro corazón. Él anhela que le conozcamos cada día más. Pero a veces, por estar nosotros con la necedad a veces de que Dios dame, y a veces no pensamos y le preguntamos, Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿Será que es tu plan esto? ¿Será que tú quieres esto para mí? Pero el Señor dice, bueno, me lo estás insistiendo tanto, me lo estás pidiendo tanto y te he dicho que no, eso no te conviene, que eso no es lo que yo tengo para ti. Pero como estás de necia, ¿verdad? Entonces te lo voy a dar. Y Él mismo al final termina quitándolo. Porque nosotros nos enterquecemos así como el pueblo de Israel. Y las cosas de este mundo nos volvemos dioses. Las cosas de este mundo las volvemos, las ponemos en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Dios quiere, amadas hermanas, que lo pongamos a Él en el centro de nuestra vida. Dios quiere que dejemos de lado. No le voy a decir de que tal vez no atendamos a nuestra familia, porque el Señor nos pide que cuidemos de nuestros hijos, de nuestros esposos, que nos sujetemos a ellos, pero que el lugar que Dios le corresponde, ese sea siempre el lugar de Dios. Que Dios sea el centro de nuestras vidas. Que Dios sea lo más importante en nosotros. Que cada día que pasa, que nosotros le digamos, Señor, bueno, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Yo lo único que quiero es amarte, servirte. Yo sí le digo al Señor, yo quiero servirte, quiero amarte, quiero honrarte, quiero agradarte todos los días de mi vida. Pero que tú sigas siendo siempre el rey de mi corazón, el rey de mi vida. Corrígeme cuando estoy haciendo algo que no te agrada. Señor, que lo que tú me des, me lo des. Porque a ti te place dármelo, porque está en tus planes, porque está en tu voluntad, porque es cierto, hay cosas que Dios nos da por nuestra terquedad, o a veces ni siquiera creo yo que simplemente Dios permite que nosotros hagamos las cosas como para decirnos, bueno, listo, tú querías irte por ese camino, ¿Vistes cómo te fue? ¿Viste lo que sufriste, lo que tuviste que pasar? Si tan solo hubieses sido obediente, si tan solo hubieses esperado, si tan solo hubieses seguido mis ordenanzas, lo que yo te decía que no hicieras, fue lo primero que te hiciste. Pero como Dios es tan maravilloso, Él es tan hermoso, que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, para sanarnos las heridas, para vendarnos las heridas. Él siempre está ahí para ayudarnos. Pero yo creo que es importante, amadas, que pensemos en qué posición tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Qué tan importante es Dios para mí? ¿Será que puedo vivir yo
sin Dios guiando mi vida? ¿O será que yo puedo vivir si el Señor decide quitarme a uno de mis hijos? ¿Será que seguiré sirviéndole si Dios decide quitarme al esposo? ¿Será que yo seguiré sirviéndole al Señor si Él decide quitarme la casa donde vivo? ¿Será que yo seguiré amando al Señor y seguiré sirviéndole si Él decide quitarme el trabajo? ¿Será que yo seguiré sirviéndole al Señor si Él decide en algún momento tal vez quitarme la salud? Amadas, el Señor puede, porque Él quiere que nosotros nos acerquemos más a Él. Él quiere que nosotros lo tengamos a Él siempre en el centro de nuestro corazón. No importa si en algún momento de nuestra vida no tengamos la salud, como nos contaba nuestra amada Erika uno de estos días, que ella decía: estuve mal de mi salud, pero yo sabía que el Señor estaba conmigo y que Él era el que me daba la fuerza. Eso es amar a Dios, amadas. Que sí, aunque Dios decida quitarnos las añadiduras, pero que digamos: Señor, bueno, tú sabes lo que haces, tú conoces los tiempos, tú sabes qué es lo más importante en mi vida, tú sabes qué es lo mejor para mí, así que te entrego todo lo que soy, haz lo que quieras en mí, pero ya no quiero, Señor, seguir poniendo las añadiduras, las cosas de este mundo en el lugar. Como nos dice Marily siempre, el esposo es una añadidura, los hijos son una añadidura, todo lo de este mundo es una añadidura. Dios quiere que le amemos, que le adoremos, que le sirvamos con integridad de corazón, con un corazón que de verdad quiera agradarle, con un corazón que de verdad quiera honrarle, con un corazón que de verdad anhele su presencia, que de verdad anhele servirle, porque a veces decimos: Señor, te entrego todo mi ser, todo mi corazón, pero a veces cuando nos viene algo, entonces empezamos a renegar, empezamos a decir cosas que tal vez entristecen al Señor, entristecen al Espíritu Santo dentro de nosotros, y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué será que ya no te siento? ¿Por qué será que ya te has alejado de mí? Y a veces es que hemos entristecido al Espíritu Santo, porque le hemos dado lugar a que las cosas de este mundo tomen el lugar que le corresponde a Dios. Amadas, el tiempo con Dios debe de ser lo primero en nuestras vidas. Yo sé que cada una de nosotras tenemos ocupaciones, tenemos cosas en las que ocuparnos todos los días. Pero como dice en el libro de Eclesiastés, que lo estuvimos estudiando, todo tiene su tiempo. Para todo hay tiempo. Yo les digo a mis hijos: amores, el día tiene 24 horas. Si nosotros nos aprovechamos bien todo el día, todo nuestro tiempo, les aseguro que hay tiempo de sobra. Para todo hay tiempo, siempre y cuando nosotras aprendamos a administrar bien el tiempo, que nosotras aprendamos a valorar cada minuto, que lo aprovechemos en lo que es beneficioso para nuestras vidas. Que aprovechemos, amadas, no permitamos que Dios venga y dice que nos lleve a esos momentos tan angustiosos en los que pensemos, en los que veamos a Dios como un león rugiente, que veamos que Dios dice que
ser para ellos como un león, como un leoncillo, como una osa. No, amadas, no dejemos que llegue hasta ese punto, sino que antes de que eso acontezca, pongamos a Dios en el lugar que le corresponde. Tengámoslo a Él siempre presente en nuestro corazón. No dejemos, amadas hermanas, que las cosas de este mundo nos roben el tiempo de Dios. No permitamos eso, llegar al punto en el que Dios diga, bueno, ya, yo creo que el Señor ha de decir, ya me cansé de hablarte, ya me cansé de decirte las cosas, ahora me vas a conocer quién soy. No permitamos, porque la misma palabra dice que Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Y el Señor quiere, amadas, que el tiempo que a Él le corresponde se lo demos. Que el tiempo que es del Señor nadie más lo tome. Que el tiempo que Dios quiere pasar con nosotros a nuestro lado, que no lo quiten ni los hijos, que no lo quiten ni el trabajo, que no lo quiten nada, sino que Dios siempre sea el centro de nuestra vida, de nuestro corazón. Amén. Amén, aleluya, gracias, amén, y gloria a Dios. Qué hermoso, hermanas amadas, es tener al Señor como el centro de nuestra vida. Mira, mi amada hermana, yo te voy a decir algo. La paz que tú y yo necesitamos no la puede dar el esposo. La salvación que tú y yo necesitamos no la puede dar el esposo. El gozo que tú y yo necesitamos no lo puede dar el esposo. Es más, si estamos solas y no tenemos un esposo, la provisión que necesitamos no la puede dar el esposo. Nada lo puede hacer el esposo, aunque él sea el proveedor del hogar, si Dios no le da la fuerza y si Dios no le da la sabiduría y si Dios no le da todo lo necesario para hacerlo. Entonces, entendemos a la luz de la palabra que en realidad, por eso Él dice que nos va a acercar, porque tenemos que vernos en ese momento en el que estamos tan cercadas, en donde llegamos a comprender, ok, Señor, ya entendí, me hiciste pasar por esto porque tú me quieres para ti, porque tú quieres que yo sea solo para ti. Hay algo maravilloso que nos da la victoria y puedes aplicarlo a tu vida, puedes tomarlo como ejercicio de sanidad para tu corazón y puedes tomarlo como un ejercicio para mantener tu relación viva con el Señor, que tu relación se mantenga viva con el Señor. Y es pensar en cuánto Él te ama. Piensa a cada momento cuánto Dios te ama. Él me ama. Estoy pasando por esta situación difícil, pero Él me ama. Él me ama y como Él me ama, Él sabe cómo me va a dar la salida. Él me ama y como Él me ama, Él me va a dar lo que necesito. Él me ama y como Él me ama, está conmigo, me cuida, me protege, me da de su gracia, de su amor. Su presencia está a mi lado, lo tengo a Él, lo tengo todo. Y cuando tú estás en esa posición, entonces es como si la vida te cambia, como si tu mentalidad te cambia. Porque es tan maravilloso, hermosas, tener esa relación con el Señor. Es una relación de amor. Ya no una relación en donde tú ves a Dios como un Dios que te castiga por lo malo que haces, sino un Dios que te corrige, obviamente porque te ama, pero no es un castigo, sino que es parte del proceso y es parte de tu relación con Él, de tu relación de amor con Él. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. ¿Me ayudan, por favor? Del versículo 12 al 16. A ver,
Amelia, ayúdeme por favor. Amén. Dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer da a luz. Dolores de mujer que da a luz le vendrá. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. ¿Hasta cuál, Mari? Hasta el 16. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano viento de Jehová. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Amén, gracias, gloria a Dios. Gracias, amada Meli, por su ayuda. Bien, vamos a ver un versículo aquí. Me quiero centrar en este versículo antes de hacer un breve comentario sobre los demás. Y es el versículo, leímos del versículo 12 al versículo 16, el versículo 13. Dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Y les voy a leer aquí en otras 3 versiones diferentes. Dice, a Israel le ha llegado el momento de nacer, pero es un hijo tan torpe que ni siquiera es capaz de colocarse en la debida posición para el parto. La otra versión dice, se le ofrece la oportunidad de un nuevo inicio, como un nuevo nacimiento, pero es como un niño que se resiste a nacer. ¡Qué testarudo y cuán necio! La NTV dice, el sufrimiento ha llegado al pueblo como dolores de parto, pero son como un bebé que se resiste a nacer. El momento de nacer ha llegado, pero siguen en la matriz. Wow, miren, estas versiones me dejaron asombrada porque, mis amadas, el Señor quiere traer un nuevo nacimiento para nuestra vida espiritual y también para nuestro matrimonio. El Señor quiere darnos un nuevo nacimiento en muchas áreas de nuestra vida. Y pensemos en ese esposo que es un hijo torpe, que no es capaz de colocarse en la debida posición para el parto. Pensemos en esos esposos que son como un bebé que se resiste a nacer. Porque dice la palabra que la maldad, dice, está atada a Efraín. Su pecado está guardado. Es un hijo no sabio, dice. Entonces la falta de sabiduría nos hace muchas veces no ponernos en la posición que Dios quiere que estemos para que el bebé nazca. Y sabemos todas nosotras que somos mamás, yo creo que todas las que estamos aquí somos mamás, que antes de un nacimiento viene un fuerte dolor. Si tú estás sintiendo dolores tan fuertes en tu corazón, que sientes que ya no aguantas y que no soportas, piensa en este momento si tal vez es que ese bebé está a punto de nacer y tú solo tienes que ponerte en la posición correcta para que nazca. Piensa en este momento. Si tal vez lo que te hace falta
es ponerte en la posición correcta. ¿Cuál posición? La posición para nacer. ¿Y cuál es esa posición para nacer? En vez de la necedad, la sabiduría de Dios. Porque lo contrario de la necedad es la sabiduría. La escritura dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Dice, el hombre sabio edificó su casa sobre la roca y aunque fue duro el proceso, pero su casa fue firme y no se cayó. Pero el hombre necio, dice, edificó sobre la arena y su casa quedó en un terreno resbaladizo y por tanto cuando vinieron las tormentas, los huracanes, las lluvias, esa casa sencillamente se cayó, se desbarató. Entonces, ¿cuál es la posición en la que Dios quiere que nos pongamos? Una posición en la que me someto a Dios, me entrego a su voluntad y comienzo a actuar con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría que está en la palabra de Dios, para poder hacer que ese bebé nazca. Porque de lo contrario me estoy resistiendo a ese nacimiento. Dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. A largo plazo, Israel verá la gloria de la redención de Dios y su poder sobre el pecado y la muerte. A corto plazo, Israel será castigada por su rebelión en contra de Dios. A corto plazo, mis amadas, tenemos que experimentar dolor en este proceso, pero sabemos que al final, a largo plazo, que quizás no será tan largo, porque creo que Dios dice la palabra que no nos hace pasar por pruebas que no podamos soportar y Él sabe hasta qué punto podemos soportar, pero a largo plazo o en el tiempo que Dios tenga oportuno hacernos pasar el proceso, Él traerá su gloria y traerá redención a nuestra relación con Él y a nuestra relación como matrimonio. De la mano del Seol, dice el versículo 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y esta es la promesa que yo quiero que quede guardada en su corazón. Y es donde basé el tema de esta enseñanza esta noche, el cual se lo voy a volver a mencionar. Muerte para la muerte de tu vida espiritual y de tu matrimonio. Muerte para la muerte de tu vida espiritual y de tu matrimonio. Les voy a explicar un poco esto. ¿Cómo es esto de la muerte para tu muerte? Amadas princesas, dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, dice, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. El pecado y el juicio de Israel es grande, pero no más grande que la habilidad y poder de Dios para redimir. Él aún puede redimir de la muerte, para que la muerte y el Seol sean enemigos burlados y derrotados. Nuestro triunfo sobre la muerte en nuestra participación en la resurrección de Jesús. Porque, mis amadas, dice 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cuando Cristo murió en la cruz, Él venció a la muerte y venció todo lo que está muerto. Él, al resucitar, nos dio vida, dice la escritura. Y quiero leerles algunos versículos del versículo 25 de 1 Corintios capítulo 15. Dice el versículo 25, 26, 27 y 28. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Escuchen,
aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y del 42 al 48 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice: así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Escuchen, dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y el versículo 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Usted puede leer el capítulo 15 de Primera de Corintios más detenidamente al terminar la enseñanza, o en un momento que le quede chance, ¿verdad? Pero al punto que quiero llegar, hermosas, es que el Señor sujetó todas las cosas a Él. Cuando Él murió en la cruz, en Él todo quedó sujeto y Él venció a la muerte. Hermosas, a pesar de tanto pecado y de tantos errores que hemos cometido, el Señor promete traer resurrección a todo lo que está muerto. Él ya venció la muerte en la cruz. Él ya dio muerte a la muerte en la cruz. Todo lo que parece muerto y todo lo que parece que no tiene vida, el Señor ya le dio vida cuando Él resucitó al tercer día. Porque en la cruz Él cargó con todos los pecados de la humanidad. En la cruz Él ya venció a la muerte. En la cruz Él ya hizo todo lo que nosotros necesitamos para nuestra relación con Él y para nuestra relación como matrimonio. El problema es que a veces, amadas hermanas, no hemos entendido lo que significa el sacrificio de la cruz de Cristo, y no hemos entendido lo que significa la resurrección de Jesús. El Señor ya resucitó, y por lo tanto, si Él ya resucitó, Él ya venció a la muerte, y todo lo que parece muerto, el Señor le da vida, porque ahora estamos en Cristo y Él tiene la habilidad de traer vida a todo aquello que está muerto. El Señor es el que tiene el poder para todo eso. Dios, mis amadas hermanas, nos está diciendo en esta noche solo que permanezcamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano cada oración, no es en vano cada ayuno, no es en vano cada esfuerzo que hacemos. Dios es el Dios de poder y Él ya venció a la muerte, y por lo tanto Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Él ya ha resucitado todo lo que está muerto en la cruz, y al resucitar al tercer día Él ya hizo la obra. Nosotros solo tenemos que creer que el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Así que, amada, yo te recuerdo esta noche,
El Señor ya le dio muerte a la muerte de tu vida espiritual primeramente, y el Señor ya le dio muerte a la muerte de tu matrimonio. ¿Cómo? Se lo dio trayendo vida en la cruz, produciendo vida en la cruz. El Señor es maravilloso y Él ya lo hizo todo. Tú y yo solo tenemos que creer en lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Así que le damos gloria al Señor por la enseñanza de esta noche, y yo espero que hayamos entendido el mensaje. Oremos al Señor para dar gracias. Padre celestial, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, porque tú ya venciste la muerte, porque tú ya venciste todo, Señor, principado, toda potestad, todo dominio, todo gobierno de las tinieblas. Tú ya lo destruiste en la cruz. Tú ya venciste todo, Señor amado, lo que destruía nuestra vida espiritual, lo que destruía nuestro matrimonio, lo que destruía nuestra relación como familia. Tú ya lo derrotaste en la cruz y nos diste vida, Señor, a través de tu muerte y tu resurrección, Padre celestial. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria a ti, amado Dios, porque no hay otro como tú y porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque tú resucitas cada matrimonio, porque tú traes vida donde hay muerte, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre, Padre. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios.